Bueno, buenos días a todos. Soy Alicia Jiménez, soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital de Cádiz y desde aquí, desde el Hospital Puerta del Mar, donde hoy hace 17 grados y además se prevé un fin de con temporal. Para entrar en calor voy a dar la sesión que se trata sobre el papel de la radioterapia en el manejo de las neoplasias cutáneas malignas. Para ello me he basado en el artículo de la revista americana de dermatología del número del mes pasado que trata sobre este tema. Para comenzar, bueno, pues comentar que la radioterapia se utilizó por primera vez en 1900 para tratar un carcinoma espinocelular que es en la nariz. Y bueno, actualmente su empleo en cuanto al manejo de los tumores cutáneos pues está en decadencia pues debido al desarrollo de otras técnicas dermatológicas y quirúrgicas como por ejemplo la cirugía de Mohs que permiten controlar mejor los tumores cutáneos. Bueno, sin embargo, bueno, pues, con las indicaciones adecuadas, pues esta modalidad sí que puede tener beneficios o ciertas ventajas con respecto a otras modalidades terapéuticas. Los parámetros en los que se basa la radioterapia son, en primer lugar, la dosis, que se mide, la unidad internacional son los Grays. Esta dosis total se divide en pequeñas fracciones, se fracciona en menores dosis y luego también el tiempo de radiación. Bueno, se ha visto que es mejor tener periodos de tratamiento más largos, pero con fracciones con dosis menores, porque esto minimiza lo que es los efectos secundarios en el tejido, minimiza los efectos secundarios a lo largo del tiempo y además minimiza también la radiación en lo que es el tejido sano adyacente. El mecanismo de acción de la radioterapia, para comprenderlo, bueno, pues se emplean radiaciones ionizantes, generalmente son de tipo rayos X o rayo gamma, que lo que hacen es que desnaturalizan, rompen la doble hebra de ADN y esto, bueno, pues frena el ciclo celular y provoca la consecutiva muerte celular. Además, también provoca también la generación de radicales libres de oxígeno, que también contribuye y exacerba esta muerte celular. Se ha visto, bueno, como lo que es afectaciones principales con el ADN, se ha visto que los tumores que presentan una tasa mayor de proliferación son más radiosensibles que los tumores más indolentes. Las indicaciones de la radioterapia que debemos tener en cuenta a la hora de pautarla como tratamiento en los tumores cutáneos, bueno, en primer lugar, que aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía, bien por comorbilidades o bien por la edad avanzada, por supuesto, aquellos pacientes que rechazan la cirugía. Luego también estaría indicada en aquellos tumores grandes o localmente avanzados, cuya la cirugía de lo mismo, pues comprometería, existe un gran riesgo pues, de pérdida de función, de morbilidad o también que haya un compromiso estético, sobre todo en aquellos tumores, por ejemplo, de cabeza y cuello, en labio, cerca de la zona del ojo, etcétera. También se puede indicar como tratamiento adyuvante, pues hay un alto riesgo de recurrencia. Generalmente se indica la radioterapia debe estar pautada entre la cuarta y la octava semana tras la cirugía del tumor primario. Bueno, y además, bueno, aquellos tumores que tienen alto riesgo de recurrencia son, por ejemplo, aquellos que presentan los márgenes afectos, que hay infiltración perineural o de otras estructuras como la glándula parótida, el hueso, el cartílago o el músculo. También si existe invasión linfática podría estar indicada o si aquellos tumores porque son recurrentes. También se puede indicar tratamiento con radioterapia con finalidad paliativa para el control sintomático, como el dolor o el sangrado, en aquellos tumores porque son irresecables o que están o con metástasis. Las contraindicaciones, bueno, pues las contraindicaciones absolutas de la radioterapia sería pues, que el paciente tenga una predisposición genética a padecer cáncer cutáneo radioinducido, por ejemplo, que esté diagnosticado de xeroderma pigmentosa o de, por ejemplo, síndrome del nevo de células basales. Otras contraindicaciones relativas que habría que valorar beneficio-riesgo son, por ejemplo, la conectivopatías, algunas como, por ejemplo, el lupus o la esclerosis cutánea, debido a que, bueno, la radioterapia puede favorecer o exacerbar la aparición de fibrosis cutánea y estas patologías pues, también pueden presentar a lo largo de la evolución de las mismas. También si el paciente presenta úlceras crónicas, si en zonas con quemaduras, con edema o en aquellas zonas del cuerpo que presentan una polivascularización. Bueno, las modalidades de radioterapia que contamos para el tratamiento del cáncer cutáneo pues son la que es de elección actualmente es la radioterapia con de electrones, cuya fuente de energía es un acelerador lineal de electrones. Bueno, esta modalidad lo que requiere es, además trata lo que es el tumor y también se deja un margen de 1 o 2 centímetros. Como curiosidad, comentar que se emplea un material gelatinoso que se pone antes de la radiación encima de la zona del campo de radiación y que lo que hace es que optimiza
lo que es que la radiación vaya directamente a lo que es el tumor y disminuye, pues, por ejemplo, la absorción por el tejido subyacente. Está indicada principalmente en tumores que tienen menos de 5 centímetros de diámetro y menos de medio centímetro de profundidad. Esto es un ejemplo de una radioterapia con haz de electrones. Bueno, es un tumor epidermoide que está en preauricular. Entonces sería el tumor. Esto es un material radioopaco que se emplea para delimitar, en etapa de simulación, delimitar la zona a tratar. Esos serían los márgenes que se dejan y bueno, lo que se ve así por encima, este material gelatinoso que he comentado antes, que se pone para favorecer que el haz, pues, penetre directamente en el tumor y no vaya al tejido, a los tejidos subyacentes. Por otro lado tenemos la braquiterapia con radionúcleo, que es, bueno, aquí la fuente de energía se usa un isótopo radioactivo que suele ser generalmente el iridio o el cobalto, y posteriormente se emplea una radiación rayos gamma. Esto requiere la inyección de un catéter intratumoral, por tanto requiere de anestesia, tanto local o general, incluso a veces. También se puede combinar con radioterapia con haz de electrones, que es la modalidad que he comentado antes, y bueno, está indicado en tumores más pequeños, de menos de 2 centímetros de diámetro, y al ser intralesional se puede emplear en tumores que tienen más profundidad, más de medio centímetro de profundidad. Como ventajas, al ser darse directamente sobre el tumor, es útil en aquellas zonas con mala cicatrización o con polivascularización, como por ejemplo en tumores que se encuentran en la región pretibial. Como inconvenientes, pues que presentan mayor tasa de recurrencia que la modalidad anterior. Ese es un ejemplo de, bueno, es un tumor epidermoide del vestíbulo nasal, y estos son como los catéteres que he comentado antes, que se introducen directamente en lo que es en el campo tumoral. A este paciente en concreto también se le dio electrones a los 4, se le dio posteriormente radioterapia con electrones, y esta es la imagen a los 4 meses, que en lo que se ve que no hay persistencia tumoral, por lo menos clínica. Bueno, otra modalidad que está, bueno, es la braquiterapia electrónica, que la fuente de energía son rayos X. Esta no se usa prácticamente, puesto que hay escasa evidencia acerca, pues, de su seguridad y de la eficacia en tumores cutáneos. Y por último, la radioterapia superficial, que era la modalidad de tratamiento clásica. La fuente de energía son rayos X, y bueno, aquí también se emplean tumores de menos de 5 centímetros de diámetro y de menos de 20 centímetros de profundidad. La ventaja que tiene con respecto a las otras es que, bueno, al ser la clásica, la que siempre se ha utilizado, es que, bueno, tiene menor coste que las más novedosas. Es una tabla resumen que recoge las características que he comentado antes de cada una de las modalidades con respecto, pues, a la fuente de radiación, a los diámetros del tumor, los que se ha indicado, y bueno, aquí está recogido. En cuanto al proceso de selección, ¿cuándo saber y cuándo valorar si el paciente requiere radioterapia? En primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta factores relacionados con el paciente, con respecto, pues, a las comorbilidades que presenta, la medicación que toma o la patología concomitantes. Por ejemplo, como he comentado antes, si el paciente está diagnosticado de alguna conectivopatía, etcétera. Luego también es importante tener confirmación histológica de la estirpe tumoral, puesto que esto también determina la modalidad a tratar, a elegir de la radioterapia, la localización del tumor, si el tumor es recurrente o no, tratamientos previos que ha realizado y cuáles, si está operado, si no. Si también, entre ellos también se recibe radioterapia previa, a qué dosis, cuánto dura el tratamiento y hace cuánto que recibe radioterapia. Y luego también determinar el objetivo de la radioterapia, si va a ser primaria o va a ser ayudante, o si va a ser con intención curativa o con intención paliativa. En cuanto a los efectos adversos de la radioterapia, tenemos los agudos, los más frecuentes serían el eritema, la zona del campo a tratar, la serosis, la descamación, otros como el prurito también puede aparecer dolor, y luego otros que serían más graves serían la ulceración, el sangrado, la mucositis. Para ello, bueno, pues se debe recomendar al paciente la fotoprotección de la zona irradiada, evitar también el calor excesivo o el frío o la fricción también de la zona. Si aparecen síntomas como el prurito, bueno, para aliviar el disconfort de la zona radiada, pues se puede emplear un corticoide tópico de potencia media, o por ejemplo se puede pautar lisema. Luego, además, también para favorecer la hidratación de la piel se pueden pautar, bueno, se pueden indicar que el paciente use emolientes en base vaselina, como los que se emplean en la dermatitis atópica, o la ictiosis, por ejemplo, el Deslí, que se recomienda de vez en cuando en consulta. Si hay una herida, para evitar el riesgo de infección, se puede curar con sulfadiazina de plata, se puede emplear. Y bueno, en caso de heridas que no curan, se debe sospechar infección, y bueno, también se puede considerar el empleo de antibioterapia tópica o oral, incluso si fuese necesario. En cuanto a los efectos tardíos, pues son las angiectasias, la aparición de fibrosis, atrofia epidérmica, anhidrosis y serostomía por la afectación de las glándulas. Puede haber alteraciones en la pigmentación, tanto hipo como hiper, alopecia permanente, incluso necrosis tanto necrosis cutánea, y luego también puede haber aparición de necrosis ósea del cartílago.
También, bueno, se ha visto que puede, que se vio, bueno, se ha visto que puede presentar un riesgo mayor de presentar cáncer cutáneo no melanoma en las zonas radiadas que en las otras zonas no radiadas, pero bueno, esto principalmente se veía con en las modalidades de tratamiento antiguas de fracciones antiguas. Y bueno, además era más frecuente en aquellos pacientes jóvenes en pacientes jóvenes que empleaban radioterapia. Y también, bueno, también se ha visto que el periodo de latencia, desde que la primera exposición a la radioterapia hasta el cáncer cutáneo, era de un periodo de latencia largo de unos 20 años. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias. Ahí va, finalizar.